Muy buenas, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, allá donde quiera que ustedes me están viendo. Bueno, nuevamente hoy quiero compartirles una reflexión y esa reflexión está en Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 en adelante. El título es El mensaje a la Odisea. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres tibio ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, y para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bueno, la reflexión es la siguiente. Vemos que una iglesia llamada la Odisea era una iglesia que se había descuidado, había perdido su primer amor. Era una iglesia que se había apartado de las cosas de Dios, siendo conocedora de las Escrituras, siendo conocedora de la palabra de Dios, se había apartado de ella. Era una iglesia que había dejado entrar el mundo a sus vidas, había dejado entrar el pecado, se había vuelto otra vez a las andanzas anteriores, que era el pecado. Era una iglesia que de pronto se mofaba, que porque como no tenía necesidades, de pronto económicamente estaba bien, de pronto todo le salía bien. Era una iglesia que no había necesidad económica en ella, era una iglesia muy confiada. Por eso Dios le dice a la iglesia, le dice que se arrepintiera. ¿Por qué? Porque era una iglesia que ni era fría, ni era tibia, ni era caliente. Era una iglesia que se había apartado de Dios. Por eso Jesucristo le dice a esta iglesia, le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Estas palabras Jesucristo se las dice a la iglesia de la Odisea. Pero vemos que hoy en día eso está pasando en la iglesia actual. La iglesia actual ha dejado entrar el mundo a sus vidas. La iglesia actual ha dejado entrar el pecado a ella. Es una iglesia que pronto se ha dejado impactar por el mundo. Es una iglesia que se ha descuidado tanto que ha dejado que sus vidas sean impactadas por el mundo, pero ellos no tienen la suficiente fuerza o la suficiente autoridad para impactar al mundo con el evangelio. Lastimosamente hoy en día la iglesia está siendo impactada por el mundo, pero la iglesia no impacta al mundo. Nosotros de pronto, muchas personas están siendo como aquella iglesia, que de pronto son confiadas, que de pronto son personas conformistas, de pronto han dejado la palabra de Dios, han dejado la lectura, han dejado la oración, de pronto han dejado el arrepentirse, de pronto han dejado de predicar la palabra de Dios, han caído en una tibieza completa. Es muy importante que nosotros no sigamos ese mal ejemplo que nos dejó la iglesia de la Odisea. Es muy importante que usted, allá donde me esté viendo, no siga o no tome ese mal ejemplo que la iglesia de la Odisea nos ha dejado. Nosotros no podemos ser como esa iglesia conformista, apática para las cosas de Dios. Nosotros no podemos dejar que nosotros, por nuestro pecado, Jesús nos tenga que exhortar y llamar la atención. ¿Qué clase de persona es usted? ¿Será que usted es como esta iglesia de la Odisea, que de pronto ni es tibia, ni es caliente,
que de pronto se ha ido al mundo, hoy quisiera compartirles unas pequeñas reflexiones de un hombre de Dios. Y dice así: para estar hambrienta de pecado necesitamos una iglesia hambrienta de oración. Bueno, el segundo es: Satanás no le tiene a las mega iglesias, no le tiene temor, más bien le tiene temor a aquellas iglesias o aquellos grupos de personas que son constantes en la oración. También los que han hecho más daño al evangelio no son sus opositores, sino la mayoría de sus expositores. Bueno, es muy importante que nosotros como iglesia, nosotros no caigamos en el error en que cayó la iglesia de la Odisea. Vean lo que dice también: si no hay quebrantamiento en los púlpitos, ¿por qué deberíamos esperar quebrantamiento en las bancas? Y para terminar, los dos requisitos para una vida cristiana exitosa son visión y pasión. Ambas nacen y se mantienen por la oración. Les hago una pregunta a ustedes: ¿usted tiene visión? ¿Usted tiene pasión por las cosas de Dios? Quizás la iglesia de la Odisea no tenía ni visión ni tenía pasión. Por eso fue que Jesús la exhortó y por eso fue que Jesús le llamó la atención. ¿Por qué? Porque había dejado la visión y porque había dejado la pasión, que es de servirle al Señor. Hoy nuevamente le hago una pregunta: ¿usted tiene visión? ¿Usted tiene pasión para las cosas de Dios? Entonces, por lo tanto, lo invito a que no seamos como la iglesia de la Odisea, que seamos diferentes, que no seamos ni tibios ni fríos, que seamos calientes. Bueno, para terminar, Dios les bendiga a todos ustedes. Le doy gracias por escuchar este mensaje. Dios les bendiga. Hasta la próxima oportunidad.